Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi cuñada me utilizó como dama de honor y luego revelé su verdadero plan de $15,000 a 0 amigas. Lo más indignante es que me había pedido ser su dama de honor hace unos meses cuando se comprometió. Antes de eso, nuestra relación era bastante distante. De hecho, me sorprendió muchísimo que me lo pidiera. Durante los 5 años que he estado con mi esposo, 3 de ellos casados, Sofía nunca había mostrado interés en construir una relación conmigo. Su actitud había sido mayormente de indiferencia. No es que tuviéramos una mala relación, pero definitivamente no éramos cercanas. Cuando me pidió ser parte de su cortejo junto con sus otras amigas, inicialmente dudé. Sin embargo, ella me explicó que era consciente de nuestra distancia anterior y que genuinamente quería fortalecer nuestra relación familiar, por eso me lo estaba pidiendo. Me tomó unos minutos considerarlo, pero finalmente acepté entusiasmada por la oportunidad. Durante los meses siguientes, nuestra relación floreció notablemente y pensé que realmente nos estábamos convirtiendo en buenas amigas. Participé activamente en la planificación de la boda y parecía confiar plenamente en mi criterio. Una de mis principales responsabilidades como dama de honor fue organizar su despedida de soltera en Bali. Mis padres son dueños de una agencia de viajes que dirijo junto con ellos, por lo que Sofía me hizo esta petición especial. Como para entonces nos llevábamos muy bien, acepté encantada organizarlo todo. Normalmente, la mayoría de las agencias requieren un depósito inicial y el resto después del viaje. Tenemos una política similar, pero solo porque Sofía era familia, accedí excepcionalmente a organizar todo el viaje sin ningún pago inicial cuando ella insistió. Me prometió que cubriría el costo total después de la boda e incluso me pediría organizar su luna de miel, lo que significaría más ingresos para el negocio. Todo lo que tenía que hacer era financiar este viaje temporalmente. Por supuesto, al principio tuve mis reservas ya que este negocio también pertenece a mis padres, pero dado que la empresa es próspera y por tratarse de familia, podía permitirme ser flexible. Así que no solo coordiné minuciosamente cada detalle del viaje para ella y las demás damas de honor, sino que también cubrí todos los gastos. Disfrutamos inmensamente durante una semana completa. Financié ese viaje para 6 personas de mi propio bolsillo. Cualquiera pensaría que eso merecería algo de gratitud, pero aparentemente Sofía no lo ve así. Porque unos días después de regresar del viaje, comencé a sentir un malestar intenso por las mañanas que derivaba en vómitos frecuentes. Como suelo preocuparme fácilmente por temas de salud, mi esposo y yo decidimos consultar inmediatamente al médico para descartar cualquier problema. Estaba convencida de que había contraído algún virus estomacal durante el viaje. Sin embargo, ese día descubrimos que simplemente tenía 6 semanas de embarazo y lo que experimentaba eran náuseas matutinas normales. No había motivo de preocupación. Mi esposo y yo estábamos radiantes de felicidad y compartimos inmediatamente la noticia con nuestras familias cercanas, solo padres y hermanos. Todos parecían genuinamente felices por nosotros, excepto Sofía. Cuando se lo contamos, su reacción fue notablemente fría y aunque nos felicitó, sus palabras sonaron huecas y forzadas. En ese momento, no le dimos mayor importancia porque teníamos otras cosas en mente, pero unos días después recibí un mensaje suyo diciendo que había decidido retirar mi invitación a la boda, dadas las circunstancias, y que esperaba que no me ofendiera por ello. Me quedé completamente atónita, porque apenas había pasado una semana desde que regresamos de su despedida de soltera, que yo había organizado y financiado, y honestamente no veía ninguna razón válida para su comportamiento. Intenté llamarla repetidamente, pero no contestó. Incluso cuando le envié mensajes, los ignoró por completo. Hablé con mi esposo sobre la situación y él también intentó contactarla, pero ella simplemente siguió evitándonos. Naturalmente me sentía profundamente herida porque no podía comprender por qué me excluía repentinamente de su boda después de todo lo vivido en los últimos meses, la forma en que habíamos fortalecido nuestra relación y todo lo que había hecho por ella. Persistió en ignorarnos por un par de días, pero continué intentando comunicarme hasta que finalmente, hace 3 días, respondió una de mis llamadas. Su voz denotaba notable irritación cuando me pidió que dejara de llamarla tan insistentemente, pero no me importó. Solo necesitaba entender por qué actuaba así y qué había cambiado tan drásticamente. Entonces, Sofía explotó y me gritó que la razón por la que no me quería en su boda era que había logrado quedar embarazada justo después de la fecha de su boda,
y que como novia no quería que su cuñada embarazada le robara protagonismo. Añadió que no era tan difícil de entender. Después de eso, me colgó abruptamente dejándome perpleja ante semejante explicación. Antes de esa llamada, cuando me ignoraba, había notado que mi desinvitación coincidió sospechosamente con el anuncio de mi embarazo, pero había descartado esa posibilidad porque realmente no creí que Sofía fuera tan mezquina e insegura. Por supuesto, quedó demostrado que me equivocaba, y su hostilidad durante la llamada me afectó profundamente. También me sentí manipulada respecto a todo el asunto del viaje, y después de consultarlo con mi esposo, decidí que podía aceptar no asistir, pero también le exigiría que devolviera todo el dinero que me debía. Incluso mi esposo estaba indignado por cómo su hermana me estaba tratando y me informó que él tampoco asistiría. Así que ese día, después de aquella tensa llamada, él le envió un mensaje comunicándole que tampoco asistiría debido a su comportamiento hacia mí y que necesitaba reembolsar todo el dinero lo antes posible. Ella respondió en menos de una hora diciendo que estábamos siendo irrazonables, que tenía un motivo perfectamente válido para no quererme en la boda debido a mi embarazo y que simplemente no podía arriesgarse. Simplemente no lograba comprender sus temores considerando que mi embarazo ni siquiera era visible. Nadie podría notarlo a menos que yo misma lo mencionara. Además, no teníamos intención de hacer público el embarazo todavía. Obviamente íbamos a mantener esa información en privado e incluso sus padres, las únicas otras personas que lo sabían, no iban a comentarlo. También debería darnos algo de crédito. Por supuesto que tenemos la educación suficiente para saber que no se hacen anuncios de este tipo en la boda de otra persona, y jamás le haría algo así a nadie. Así que ella era quien estaba siendo completamente irracional. Y posteriormente mi esposo tuvo una acalorada discusión telefónica con ella cuando lo llamó intentando convencerlo de que asistiera porque su ausencia generaría muchas preguntas. Finalmente terminaron la conversación en términos muy tensos, y mi esposo mantuvo firme su decisión de no asistir debido al trato que me habían dado, comunicándoselo también a sus padres. Ellos optaron por mantenerse neutrales, lo cual respetamos. La situación se agravó cuando Sofía decidió contarles a sus amigas lo sucedido, porque ahora ellas también han comenzado a retirarse de la boda. Teníamos un grupo de mensajes con todas las damas de honor, y ayer Sofía me eliminó de él. Supongo que la gente empezó a hacer preguntas después de eso, y Sofía debe haber revelado la verdad porque un par de horas después de mi eliminación del grupo, comencé a recibir mensajes de sus amigas expresando su apoyo hacia mí y calificando el comportamiento de Sofía como ridículo y mezquino. Realmente aprecié que sus amigas se tomaran el tiempo de contactarme personalmente para mostrar su solidaridad. Sin embargo, me molestó enormemente que ella hubiera decidido discutir mi embarazo con sus amigas sin consultarme primero. Ella sabía perfectamente que yo quería mantener mi embarazo en privado por ahora, y si lo había mencionado en el grupo de damas de honor, significaba que su prima también se había enterado ya que ella también era parte del cortejo. Su prima no se había comunicado conmigo, pero sus amigas me contaron que ella había explicado toda la situación en varios mensajes de voz enviados al grupo que todas habían escuchado. Me enfureció porque ella no tenía derecho a hacer eso. Mi esposo y yo queríamos compartir la noticia del embarazo cuando nos sintiéramos preparados. Aunque me resigné a que sus amigas lo supieran, ya que no están conectadas con nadie que conozcamos en la familia, ni con nuestro círculo de amigos, el hecho de que su prima también lo supiera era problemático, porque siendo parte de la familia, fácilmente podría comentárselo a sus padres, y entonces toda la familia se enteraría gradualmente antes de que estuviéramos listos para comunicarlo. Me comuniqué con la prima inmediatamente después de enterarme de los mensajes de voz, rogándole que no le contara a nadie sobre el embarazo, pero para entonces ya se lo había dicho a sus padres. Afortunadamente nos prometió que convencería a sus padres de mantener la discreción. Es una noticia particularmente emocionante para la familia, siendo sincera, ya que mi esposo es el mayor entre todos los primos de su generación y es muy querido por todos. De cualquier manera, logramos controlar esa situación, pero seguíamos muy molestos con las acciones de Sofía porque había estado divulgando información privada sin ninguna necesidad. Así que ahora estamos realmente disgustados con ella y sinceramente no me siento inclinada a perdonarla. Sé que su boda es en una semana y sus amigas han comenzado a retirarse. Están amenazando con no asistir si Sofía no resuelve la situación conmigo.
y por eso se ha puesto en contacto para disculparse e invitarme nuevamente. Pero honestamente ya no tengo deseos de asistir. No es solo por lo ocurrido y su reacción al enterarse del embarazo, que ya era bastante malo por sí mismo. Lo que hizo recientemente al divulgar mi embarazo a sus damas de honor sin mi consentimiento, eso es lo que realmente me indignó aún más. Como mencioné, también me siento utilizada porque percibo que solo fue amable conmigo, porque quería que le organizara el viaje de despedida de soltera. Por ser familia, siempre podría pagarme cuando quisiera, algo que no podría hacer en ninguna otra agencia. Hay muchos aspectos de su comportamiento que me molestan en este momento, y sinceramente no creo que pueda sentarme durante su boda o participar como dama de honor después de todo lo sucedido. No tendría inconveniente en que mi esposo asistiera o incluso en que sus amigas estuvieran allí para apoyarla, pero personalmente preferiría no estar presente. El problema que ha surgido es que mi esposo se niega a asistir sin mí, y sus amigas han dejado muy claro que no asistirán si yo no estoy presente, porque consideran que las acciones de Sofía son imperdonables, especialmente considerando todo lo que había hecho por ella hasta ahora, incluyendo el viaje y demás. Así que ahora me necesita desesperadamente en la boda, e incluso mis suegros se han comunicado conmigo intentando explicar que está desconsolada y genuinamente arrepentida por todo, por lo que estarían muy agradecidos si pudiera perdonarla y asistir a la boda por ellos. Y realmente desearía poder perdonarla, pero incluso si lo hiciera, sinceramente no me sentiría cómoda asistiendo a su boda. Lo máximo que puedo hacer por ella es intentar convencer a mi esposo y a sus amigas de que asistan y la apoyen, pero hasta ahora incluso eso parece bastante imposible porque mi esposo mantiene firme su decisión y me ha dicho que no asistirá a ningún evento donde su esposa no sea bienvenida, y es tan considerado de su parte que ni siquiera puedo discutir con esa postura. En cuanto a sus amigas, he intentado enviarles mensajes pidiéndoles que por favor asistan a la boda y cumplan con sus deberes como damas de honor, porque lo que está sucediendo entre Sofía y yo es un asunto entre nosotras, y me dolería que su boda se arruinara por mi causa. Pero la mayoría simplemente han estado evadiendo el tema diciéndome que solo están haciendo lo que consideran correcto, y aparentemente hay otras razones además de esto por las que no están interesadas en asistir a la boda. En este momento me siento completamente perdida porque la boda es en una semana y realmente no sé qué hacer. Edición. Hablé con sus amigas sobre las otras razones que tenían para no querer participar en la boda, y aparentemente ella ha cambiado drásticamente desde su compromiso, transformándose en una novia sumamente difícil. Inicialmente dudaban en mencionármelo, porque no estaban seguras de mi reacción y no querían dar la impresión de estar chismorreando sobre ella a sus espaldas por una discusión. Pero les estaba resultando extremadamente complicado lidiar con ella en los últimos meses debido a su comportamiento intolerable. Algunas de sus amigas la conocían desde la secundaria y una desde la universidad, y todas coincidieron en que había experimentado un cambio notable en su personalidad recientemente, mostrándose mucho más exigente y prepotente de lo habitual. En numerosas ocasiones durante los últimos meses había perdido la compostura con ellas, gritándoles por cuestiones insignificantes y esperando que hicieran todo por ella sin siquiera mostrar gratitud. Yo misma había notado este comportamiento algunas veces durante la despedida de soltera, cuando terminó siendo descortés con varias de sus amigas e incluso con el personal del hotel, pero no le di mayor importancia en su momento. Probablemente me evitó ese trato porque yo estaba financiando todo y no podía permitirse hacerme enojar, pero mirando hacia atrás, ahora veo que era cierto. Aparentemente, el incidente conmigo había sido la gota que derramó el vaso porque ella esperaba que todas la apoyaran después de relatarles la situación, y cuando intentaron hacerle ver que su comportamiento era inapropiado y que me debía una disculpa, nuevamente les gritó a todas diciendo que haría lo que ella quisiera. Ese fue el último clavo en el ataúd para la mayoría de ellas. Se dieron cuenta de que las había estado tratando deplorablemente y su actitud se había vuelto insoportable hasta el punto de no querer estar cerca de ella. Después de esa última discusión relacionada con mi situación, decidieron no asistir a la boda, y honestamente me parece comprensible. Aguantaron este tipo de conducta irrespetuosa mucho más tiempo del que yo hubiera tolerado. Y a estas alturas, realmente no las culpo por querer retirarse de la boda. Ni siquiera creo poder ayudar en este punto.
Lo único que puedo intentar es convencer a mi esposo. Actualización. 1. Muchas gracias por sus respuestas a mi publicación. Solo faltan 3 días para la boda y he decidido definitivamente no asistir. He conversado con mis suegros al respecto, explicándoles que realmente me esforcé buscando una razón para perdonarla. Pero después de todo lo que he descubierto, sinceramente no tengo deseos de estar cerca de ella, especialmente tras conversar con sus amigas sobre su comportamiento. Me he dado cuenta de que no solo me ha tratado así a mí, ha maltratado a todos a su alrededor. La única razón por la que me libré durante los últimos meses fue porque ella contaba conmigo para organizar y financiar su viaje de despedida de soltera hasta que decidiera pagarme. Probablemente porque no quería desembolsar todo ese dinero de una vez, considerando los gastos de la boda. Y porque sabía perfectamente que podría convencerme de cubrir sus gastos hasta que pudiera permitirse pagarme. Me trató bien mientras me necesitaba, pero una vez finalizado el viaje, ya no sintió la necesidad de mantener las apariencias, lo que explica el cambio repentino en su actitud. Era evidente que se estaba comportando como una completa novia Sila, y no veía razón para tolerar su conducta. Mis suegros parecían desilusionados, pero no dijeron nada, lo cual agradezco. Naturalmente están afectados por esto, ya que es la boda de su hija, y como no voy a perdonarla, mi esposo tampoco asistirá, lo cual no proyecta una buena imagen familiar. Comprendo perfectamente su decepción, pero me alegra que no cuestionaran mi decisión ni intentaran hacerme ver como la villana, siendo comprensivos y respetuosos. Sin embargo, Sofía no lo tomó con tanta madurez como ellos. Cuando me comuniqué para informarle que no asistiría a la boda y que, a pesar de mis intentos por convencer a mi esposo, él tampoco quería asistir y no había nada que pudiera hacer al respecto, me llamó furiosa gritando sobre cómo estaba arruinando todo y que yo era una tremenda buscadora de atención, acusándome de hacer esto solo para vengarme de ella. Me dijo cosas verdaderamente ofensivas y normalmente no soy alguien que tolere ese tipo de comportamiento. Usualmente simplemente corto la comunicación, pero esta vez decidí responder, porque no podía permitir que se saliera con la suya diciéndome lo que quisiera. Así que contraataqué con la misma intensidad y le dije que todo esto era enteramente su culpa. No tenía ningún derecho a culparme. Le dije que si simplemente hubiera sido una persona decente y segura de sí misma y no me hubiera desinvitado de la boda solo por estar embarazada, nada de esto estaría sucediendo. También la confronté con el hecho de que me debía una suma considerable de dinero por haber financiado su despedida de soltera y aún así tenía la osadía de tratarme de esta manera. Eso solo demostraba lo ingrata y prepotente que era. Ella intentó minimizar el asunto diciendo que yo estaba siendo tacaña y de mal gusto por mencionar el dinero repetidamente, pero honestamente era una cantidad significativa, y nunca habría financiado el viaje si no hubiera sido familia. Lo hice como un favor especial para ella, y se lo iba a recordar porque su comportamiento actual ameritaba ponerla en su lugar. No se muerde la mano que te alimenta. Es un principio básico que todos conocen. Le dije que era una ingrata, y que tenía toda la razón en no querer asistir a la boda porque después de cómo me había tratado a mí y a todos los demás, se lo merecía completamente. Hasta ese momento, realmente había estado intentando convencer a mi esposo de que asistiera sin mí porque no quería arruinar la celebración para ella y su familia, principalmente por consideración a mis suegros que son excelentes personas. Pero ahora me alegraba de que mi esposo hubiera decidido no asistir porque ella era simplemente una persona terrible y se había buscado esto ella misma, así que ahora tendría que afrontar las consecuencias. Después de eso comenzó a insultarme nuevamente, pero le colgué porque ya había dicho todo lo necesario y no veía sentido en prolongar la conversación. Inmediatamente llamé a mi esposo para contarle todo, y él me dijo que había hecho lo correcto porque normalmente me aconsejaría simplemente ignorarla. Pero hay momentos en que es necesario dar la vuelta y enfrentar, porque la otra persona necesita entender que no puede salirse siempre con la suya. Y me alegro de haber dicho lo que dije, ni siquiera me importa que se case en un par de días. Necesitaba escuchar estas verdades. Después de esta conversación, mi esposo y yo tenemos absoluta certeza de que definitivamente no asistiremos a la boda, y sé que esto generará muchas preguntas incómodas para sus padres, pero al menos tendré la satisfacción de saber que hice todo lo posible por mantener la situación bajo control y verdaderamente no fue mi culpa. Actualización 2. Una revelación muy interesante sobre la situación.
Acabo de terminar una llamada telefónica con Ana, la dama de honor principal de Sofía. Es una de sus amigas más antiguas desde la secundaria y probablemente era la única persona con quien no había hablado hasta ahora. Debo admitir que no esperaba su llamada en ningún momento, pero hoy lo hizo. Supongo que incluso ella entró en razón y decidió hacer lo correcto. Ella no está retirándose de la boda. Simplemente me llamó para confirmar mis sospechas sobre Sofía utilizándome para el viaje. Al inicio de la llamada, me explicó que había sido extremadamente difícil para ella tomar esta decisión porque Sofía era su mejor amiga. Pero dado su comportamiento reciente, incluso ella no podía negar que se había transformado en una persona completamente diferente, y aunque Sofía siempre había sido algo consentida, esto simplemente estaba llevando las cosas a un nivel sin precedentes. Me informó que cumpliría con el compromiso adquirido y continuaría como dama de honor principal en la boda, pero después de la ceremonia, incluso ella planeaba distanciarse de Sofía. Sin embargo, antes quería que yo supiera que ella y Sofía habían tenido una conversación sobre mí hace varios meses, donde Sofía mencionó que yo dirigía una agencia de viajes con mis padres, por lo que sería estratégicamente conveniente hacerme dama de honor y cultivar una mejor relación conmigo para que cuando llegara el momento, accediera a organizar y financiar el viaje de despedida de soltera, permitiéndole flexibilidad en el pago, algo que no conseguiría con otras agencias. Así que efectivamente tenía razón sobre sus motivos para hacerme dama de honor y pretender mejorar nuestra relación, todo para aprovecharse de mi posición. Era desalentador confirmar mis sospechas, pero a estas alturas no me sorprende. Le agradecí por compartir la verdad conmigo, ya que sabía que Sofía nunca lo admitiría, y después de eso, ella colgó pidiéndome mantener nuestra conversación en secreto, lo cual respetaré. De cualquier manera, ya hay suficiente drama rodeando la boda. No creo necesario añadir más. Comenté esta llamada con mi esposo y coincidimos en que es verdaderamente triste que Sofía no haya podido conservar a ninguna de sus amigas y ahora vaya a perder incluso a su amiga más antigua, todo por su propio comportamiento deplorable. Sería diferente si estuviera dispuesta a reconocerlo y trabajar en ello, pero no parece ser el caso. Creo que genuinamente piensa que tener un anillo en el dedo le da derecho a todo en el mundo y puede herir y faltar el respeto a quien desee sin consecuencias. No parece comprender que no es la única mujer que se va a casar y que aunque planear una boda puede ser estresante, no puedes desquitarte con todos tus amigos y personas que te apoyan sin enfrentar las repercusiones. En fin, lo aprenderá ahora y lo aprenderá por las malas. Honestamente, le deseo lo mejor a su futuro esposo porque tengo el presentimiento de que lo va a necesitar. Actualización 3. Hola. Sofía se casó hace 2 días y no asistimos. Por lo que sé, tampoco asistió ninguna de sus amigas a quienes había maltratado durante los últimos meses. Aparentemente, la noche anterior a la boda, eliminó a todas del grupo de damas de honor y ese fue el final. Las únicas 2 personas que permanecieron en la boda fueron su mejor amiga y su prima. Para ser honesta, su prima solo asistió porque sus padres iban de todos modos y ella no quería generar conflictos familiares, así que decidió participar y cumplir sus deberes como dama de honor. Ya sabíamos que su mejor amiga estaría presente como dama de honor principal, así que eso no fue sorpresa. En el fondo, todos conocemos la verdad. Todas estas personas están hartas de ella y todo es consecuencia de sus propias acciones. Muchas personas contactaron a mi esposo y a mí preguntando por nuestra ausencia en la boda y les dimos la misma explicación que nuestros suegros habían preparado, que yo estaba extremadamente enferma con una severa gripe estomacal y necesitaba que alguien me cuidara, por eso ninguno pudo asistir. Así que al final supongo que funcionó para todos, probablemente no de la manera que Sofía esperaba, pero en fin, es una mujer adulta y puede manejar las consecuencias de sus propias decisiones. Decidí escribir esta actualización ahora porque hace unas horas recibí el dinero que me debía y ahora que estamos a mano, creo que es momento de cerrar definitivamente este capítulo. No creo que mi esposo y yo queramos mantener ningún tipo de relación con ella más allá de este punto, y estoy segura de que ella siente lo mismo hacia nosotros. De ahora en adelante, solo me enfocaré en los aspectos positivos como mi embarazo y la emocionante perspectiva de convertirme en madre en unos meses. Mi esposo y yo estamos extremadamente ilusionados y eso es lo único que ocupará mi atención en este momento.